al 30, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es la palabra de Dios, por favor. Mateo 5, 27 al verso 30, hermanos. Vamos a leerlo alternados, hermanos. Esta es la palabra de Dios, iglesia. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que tenga una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Señor y Dios, gracias. Agradecemos, Señor, tu amor. Te damos gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Dios. Has cuidado nuestras vidas, Señor. Y hoy lo vemos en el cuidado que tienes de nosotros al alimentarnos con tu palabra, Señor. Purifícanos, Señor, límpianos. Límpianos con tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Como recordamos, hermanos, seguimos con nuestra serie, el Sermón del Monte. Y como recordamos, el Señor Jesús, en la enseñanza pasada, afirmó lo que estudiamos. No vino a dejar sin efecto la ley moral de Dios, sino que vino a ¿qué, hermanos? Vino a cumplirla e incluso a enseñar su correcta interpretación, ¿no es cierto? Porque los fariseos y escribas tenían un concepto de interpretación no correcto. No correcto, era una interpretación, hermanos, superficial. Y Jesús vino a dar la interpretación correcta. Hermanos, ya que los fariseos y publicanos le daban una distorsionada interpretación externa a la ley, Jesús vino a darle un peso mayor a lo que no se ve, a lo que no es externo. Es decir, hermanos, Jesús vino a darle una interpretación más importante, que es lo interno. Son los pensamientos, es el corazón, hermanos. En el estudio anterior vimos que Jesús, para dar su enseñanza, hermanos, tomó el 6º mandamiento. ¿Cuál fue, hermanos? La enseñanza pasada. No matarás. No matarás. Fue lo que estudiamos hace 8 días. No matarás. Jesús tomó el 6º mandamiento, ahí en Génesis 20, hermanos, 20:13, dice, no matarás. Y les dijo que lo siguiente, hermanos, parafraseando: sé que les han enseñado desde el principio del tiempo antiguo que cualquiera que mate a otra persona será culpable de ¿qué, hermanos? De juicio. Eso afirmó Jesús. Le está diciendo, sé que esto les han enseñado desde mucho tiempo atrás, pero yo os digo. Ahí entró Jesús a dar una enseñanza, que cualquiera que se aire contra su hermano, ¿lo recuerda? Que cualquiera que de manera despectiva le insulte gravemente, que cualquiera que lo maldiga, aunque no le quite la vida, quedará expuesto al infierno. Los antiguos dijeron, no matarás, y Jesús dijo que cualquiera, hermanos, que está airado, que está viendo a su hermano despectivamente, que lo insulta y lo maldice, quedará expuesto al infierno.
Ahora, hermanos, en esta enseñanza vuelve a tomar otro de los mandamientos del decálogo. Ahora es el séptimo, hermanos. El séptimo mandamiento, ahí en Génesis 20:14 nos dice, no cometerás adulterio. Recuerde que también está en Deuteronomio capítulo 5. Es el verso 18. No cometerás adulterio. Ahora, toma ese versículo Jesús para enseñar su correcta interpretación. No solo poniendo interés en lo externo, hermanos, sino en lo interno, en el corazón. Dios no se enfoca a la pureza externa, hermano, a la de las apariencias. Mucha gente puede aparentar cosas, pero Dios no se fiaba de ello, hermano. Dios va más allá dentro, va más profundo. Dios se enfoca en la pureza interna, reitero, hermanos, la del corazón. Dios juzga lo interno, el origen, hermano, de lo que hacemos, el origen que nos lleva a actuar como actuamos, el origen que es la fuente de nuestra forma de vida. Ese origen, ¿en dónde se encuentra, hermanos? Lo que usted tiene en su corazón es lo que le lleva a vivir como usted vive. Lo que le lleva a amar, si es que ama. Lo que le lleva a perdonar, si es que perdona. Lo que le lleva a ser paciente, si usted es paciente. Lo que le lleva a comportarse como usted se comporta. Lo que lleva a amarle a la iglesia, lo que lleva a amar a Dios. Lo que le lleva a servir a Dios. Lo que hay en el corazón de una persona es su forma de vida. Y es allá donde Jesús mira. Dice un versículo, hermano, el versículo 23:7, que lo hemos citado muchas veces. Dice lo siguiente, porque ¿cuál es su pensamiento? Es decir, de la persona o del individuo en su corazón, tal es él. ¿Cuál es de lo que está lleno el corazón? Así será esa persona, hermanos. Por eso en Mateo 7:21 dice, porque de dentro del corazón, ¿qué, hermanos? De los hombres salen los malos pensamientos. ¿Los qué? Mateo 7:21, ¿lo tiene? Perdón, Marcos, perdóneme, hermano. Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Los qué, hermanos? Los adulterios, que es el tema de hoy, y las fornicaciones y los homicidios. Ahí dice Marcos 7:21 eso. Por eso el título, no cometerás, hermano, adulterio. Es decir, el adulterio es el tema de hoy. Hermanos, ciertamente es un tema fuerte. No es un tema sencillo, es un tema fuerte. Es un tema no agradable, hermanos, pero no rehuimos a estudiar todo el consejo de Dios, hermanos. El adulterio es un pecado que Dios condena, por supuesto. Es un pecado tristemente muy, pero muy común hoy en día. Muchísimo, muy común. Entiendo, hermano, que pues no hay jóvenes ni niños más que mis hijos, claro, hay jóvenes. Pero ellos deberían, pregunta, hermano, recuerda que es un estudio. Aún si fueran niños, ¿deberían de escuchar esto? ¿Sí o no? Si hubiera más niños, ¿los tendríamos que sacar? O llamar a la maestra y decirle, entreténgalos ahí tantito. Ninguna porción de la Escritura debe ser privativa de nadie. Ojo, hermanos, sí debemos explicarlo con sabiduría y de una forma correcta. Eso es, hermano. Entiendo, pues hay jóvenes aquí, niños. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios no es selectiva. Es decir, hermano, no es para unos sí y para otros no. Eso no es correcto.
¿Es para qué quién? Para todos, hermanos. Para todos es la palabra de Dios. Como la iglesia temprana, hermanos, que toda la familia se reunía a escuchar la palabra de Dios. ¿No es cierto? Además, ¿sabe qué dice la Escritura, hermano? La Escritura dice que las palabras de Jehová son limpias. ¿Cuántos dicen así es? Si lo quieren anotar, es el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son limpias. Hay un proverbio, el proverbio 35 también nos dice, toda la palabra de Dios es limpia. ¿Qué significa esto, hermano? Que la palabra de Dios es inspirada por Él y sabe, jamás causará algo incorrecto en el corazón de nadie. Jamás, ni de los niños, por supuesto, de ninguna persona. Jamás enseñará algo que corrompa el corazón de ningún ser humano. ¿Puede dar gloria a Dios por ello, hermano? Jamás hará eso la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios toda es, ¿qué, hermanos? Inspirada por el Señor. Y no dice que corrompe, sino que es viva y eficaz. Toda la Escritura es inspirada por Dios y además es útil. Útil, ¿verdad, hermanos? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, ¿no? Con una finalidad, hermanos, de que quien la lleva por obra, la va a vivir y la vive, esa persona sea maduro y preparado para andar en las buenas obras. La palabra jamás corromperá el corazón de nadie, porque es la bendita palabra de Dios, hermanos. Mateo 5:27, vamos pues ahí, hermanos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Parafraseando, Jesús, ustedes han recibido la enseñanza desde tiempos antiguos que no deben de cometer adulterio. ¿Qué es el adulterio? Adulterio, hermano, viene de una palabra griega. Es bueno, hermano, investigar el significado original de las palabras para verlas en su contexto, en el griego, en este caso, en el Nuevo Testamento. Y significa amante. Ojo. Significa amante. Pero ¿sabe qué significa también? Apostatar. Qué interesante. ¿Recuerda qué es apostatar, hermanos? Apostatar de la fe significa apartarse de Dios. Bien. Abandonar un camino que llevamos. Exactamente, hermanos, muy bien. Hermanos, apostatar es apartarse, es desertar, hermano, o abandonar voluntariamente el camino. En el sentido del matrimonio, ¿qué sería apostatar, hermanos? Romper un compromiso. Hablando de apostatar, ¿sí es romper un compromiso? Claro, por supuesto. ¿Es qué? ¿Abandonar qué, hermanos? El camino del matrimonio, algo que es bendito por Dios. ¿Lo ve, hermano? Es alguien que se aparta, alguien que abandona, alguien que deserta voluntariamente el camino del matrimonio que es bendecido por Dios. Esa es una persona que comete adulterio. Ahora, ¿cómo se efectúa, hermanos? Cuando uno de los cónyuges tiene intimidad con otra persona que no es su cónyuge. Esto está claro, ¿no, hermanos? Cuando uno o ambos tienen una relación íntima con alguien que no es su cónyuge. Es un acto, hermanos, terrible, porque es un acto que corrompe. Es un acto que mancilla, hermano, el hecho matrimonial, que deshonra la unión matrimonial. Aquí hay un mandato, hermano, para proteger algo con esta enseñanza de Jesús. Él quiere proteger algo, hermano. ¿Qué es lo que el Señor quiere proteger con este mandato, hermanos?
La santidad del matrimonio. Así como el sexto mandamiento de no matarás protege la santidad de la vida porque Él la da. Así de esta manera en el séptimo matrimonio el Señor con esta enseñanza está protegiendo la santidad del matrimonio. La santidad del matrimonio, hermanos. Dice el pastor MacArthur lo siguiente, hablando de la enseñanza pasada acerca de la ira y ahora el deseo sexual, que es lo que lleva a cometer el adulterio. Él dice lo siguiente: la ira y el deseo sexual son dos de las influencias más poderosas de la humanidad. La persona que les da rienda suelta a estas pasiones pronto descubre que está más controlada por estas cosas que en control de ellas. Y continúa diciendo, todo ser humano ha experimentado tentación a enojarse, pero también al pecado sexual. En algún momento, hasta cierto grado, ha cedido a dichas tentaciones. Debido a eso, todo individuo es culpable delante de Dios, tanto de asesinato, en el sentido que ya estudiamos, como de adulterio. Fin de la cita. Hermanos, ciertamente que la tentación sexual inició, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo inicia esta tentación sexual? En el Edén. En el Edén. ¿Por qué? ¿Por qué en el Edén? Porque fueron extraviados los sentidos del amor. Porque ahí el pecado vino a enseñorearse. Todo el pecado de todo tipo vino a enseñorearse del hombre, del ser humano. ¿No es cierto, hermanos? Este es un aspecto del pecado, pero desde ese momento, hermano, en que el hombre decide desobedecer voluntariamente a Dios, es la caída del ser humano. Desde ese momento toda la raza humana es pecadora. Desde ahí, hermano, inicia esto. Cuando el hombre pecó, inició todo esto, y a lo largo de la historia ha sido un pecado, hermano, el del adulterio, que ha traído destrucción muy grande al ser humano. Ha traído destrucción al ser humano, a la persona en sí, ha traído destrucción a los matrimonios y ha traído separación de Dios, obviamente, hermanos. Sin embargo, hermanos, esa tentación no ha sido tan grande, hermanos, y tan extremadamente fuerte como en nuestros días. El pecado, hermanos, de adulterio, la atracción sexual ilícita, es algo, hermanos, que hoy, como nunca en la historia de la humanidad, ha echado raíces. Como nunca, hermanos. ¿Qué es lo que influye en el corazón del ser humano que lo lleva al adulterio? ¿Qué hay hoy en día? ¿Por qué hoy más que antes? ¿Qué hay, hermanos? Los medios de comunicación. El que usted me diga puede tener tintes de cuestiones sexuales y sensuales que lleven al hombre, al ser humano, a pecar. En ese sentido, ¿no es cierto? Los medios sociales, hermano. Mire, el sistema mundial, el sistema maligno del mundo, está controlado ¿por quién, hermanos? Por Satanás. Él es el que se encarga de que todo aquello, la mercadotecnia, las ventas, qué sé yo, seduzcan a las personas para que caigan en el pecado de adulterio, para que caigan en el pecado del libertinaje, para que caigan en el pecado de la perversión, hermano. Libertinaje y perversión, mire, son dos grandes aliadas de nuestro enemigo, ¿sabe? El libertinaje y la perversión. Hoy más que nunca, hermano, es manifiesto que las personas son guiadas por sus pasiones desordenadas. Dice Gálatas 5:19, hermanos. ¿Recuerda qué dice? Y manifiestas. ¿Y con qué inicia, hermanos?
Ahí está, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero vea, hermano, estas obras de la carne son manifiestas como nunca en la historia de la humanidad en nuestro tiempo, en el que usted y yo estamos viviendo, en el que usted y yo estamos observando lo que acontece, hermanos. Cosas verdaderamente, hermanos, preocupantes y aberrantes, que ofenden grandemente a Dios, las obras de la carne. Y ahí inicia con el adulterio. Es evidente que en nuestra época, ya lo decía nuestro hermano, los medios de comunicación, hermanos, usan todo lo relacionado con la tecnología para incluir cuestiones sexuales, para anunciar y poder vender, que sus ventas cada vez sean mayores. ¿No es cierto, hermano? Ahí está, en la televisión, en el cine, en las revistas, en los medios sociales, hermano. Ahí está inmerso lo que Satanás controla para seducir el corazón de las personas que no están fortalecidas en el Señor o de las que no están en el Señor. Las personas sin Dios, hermano, hoy en nuestros días, pregunta, ¿exaltarán la infidelidad? Sí. ¿Cómo lo hacen, hermanos? Pues, pastor, Amigos. toda la mercadería tiene una connotación sensual para venderse todo. Es de cosas de cocina, cosas de los noticieros, usted ve como las Sí, hermano. que anuncian las noticias están mini vestidas. El estado del tiempo, Sí, hasta para decirnos que va a llover o va a granizar aquí en Acapulco. Sí. Bueno, aquí no graniza, ¿verdad? pero no Pero, ve las noticias y las chicas que... pero no está bien, hermanos. Es evidente que Satanás quiere que las personas caigan en pecado. Y en la música se ha degradado tanto. Uy, hermana. La música, la letra, las danzas que hacen, hasta rituales satánicos. Mire, Escenarios. no es exagerado, hermanos. Yo sé que la mayoría de ustedes no se sube a urbaneros azules. Nosotros sí. Y hablando de la música, Las letras. yo se lo digo de esta manera, hermanos. Es una pornografía auditiva. Yo la calificaría de esa manera. Literal, hermanos. Literal. Así es, hermanos. Hasta ese nivel están las cosas. Y eso no ofende a las personas. No. Eso no las ofende. No. Pero si alguien lo dice hablado, sí lo atacan. Así es. Si uno ofende a la mujer hablado, pero si lo canta, no. Fue lo que le pasó al futbolista, al Chicharro Hernández, que dijo algo de la mujer. Y alguien le puso en el comentario, mejor cántalo y no te van a decir nada. Es correcto, porque hablaron lo correcto. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y ese personaje del deporte estaba hablando algo correcto, algo que tendía a decirle a la mujer, lo voy a decir de una manera que no les grata a las personas que no están en el Señor. La mujer a su casa. Suena un poco despectivo, pero es la mujer virtuosa, que hace todo en casa, que su esposo es alabado por los demás hombres. Qué contraste con lo que hoy vivimos. No estaba mal, pero fue atacado. Pueden escuchar ese lenguaje perverso, hermanos, en una música, pero si habla a alguien de Jesús, lo van a insultar. Lo van a insultar. Alguien, no faltará quien lo insulte. No, y está prohibido. Ya en algunos países está públicamente como no prohíben esta música tan solo. Porque es Cristo y el sistema lo controla Satanás. Y mientras él pueda tener algún recurso propiamente humano que impida que el evangelio de Cristo se extienda, él lo va a hacer.
Y una forma es esa, hermanos. Seduciendo a la juventud a acostumbrarse a oír eso. ¿Sabe yo cómo lo percibo, hermanos? Satanás los está llevando cautivos en su mente y en su corazón, y no se dan cuenta de ello. Ya es algo que necesitan, así se lo comento, hermano. Es algo que ya necesitan poner. Y lo triste, pastor, es que no es nada más con los jóvenes, sino niños pequeños que ya empiezan a bailar ese tipo de música. Imagínense eso, hermano. ¿Qué futuro, qué circunstancias le esperan a esos pequeños, hermano? Cosas lamentables y tristes, hermano. Entonces, las personas sin Dios exaltan la infidelidad, la justifican, hermano, hablando entre hombres de que no son de Dios, hermano, se jactan de haber cometido este pecado. Ay, eres bien tremendo. Comparten con orgullo. Con orgullo. Oye, tiene muchas mujeres. ¿Qué dice Dios? Pecado. Pecado muy serio. Nuestra sociedad, hermanos, hasta chistes hacen. Hay personajes del espectáculo que se dedican a hacer esos espectáculos con cuestiones de groserías, doble sentido, y tienen un éxito. Y la gente paga por ello. La gente paga. Lugares para ver a las personas sin ropa. ¿Ah? ¿Hombres y qué? Bueno, ya lo dijo, hermana. La traía yo para el final, pero ya está ahí. ¿Sí? ¿Sí? Todo, hermana. Mire, hay algo que nosotros como familia hacemos. Nos gusta mucho ver documentales, viajar por el mundo, por internet lo hacemos. Y nos gusta ver películas. Pocas son las películas que podemos ver. Pocas son. O sea, vamos, se ve ya 3/4 partes de la película. Quítale, ya. Pum, ya. Pon una de Walt Disney. Uy, pues no. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser selectivos, hermanos. Con ellos les vamos a enseñar a decirles no al pecado, no a la tentación. Y se forma un criterio, hermano. Un criterio que es importante y necesario. Y no a los hijos, hermano, a toda persona, Porque esta predicación que cree de Jesucristo no es para niños en el sentido de exclusividad. Es para todos, hermano. Para todos. Es para usted y para mí. Por supuesto. Nuestra sociedad, hermanos, muestra un claro desprecio por el matrimonio. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo lo vemos? Ya no se quieren casar. La juventud ya no tiene la ilusión como antes de ese sueño maravilloso de un día unirse en matrimonio. No quieren compromiso. Pero ya no, ese sueño ya olvídese. ¿Tiene usted su fotografía de su matrimonio en casa? ¿Cómo? Y cambian parejas continuamente. No son duraderas las relaciones. No, pues es que son parejas, no matrimonio. Dice la Escritura su cónyuge. Mi compañero. Así es. Así es. Ya le voy a empezar a visitar a usted, Y no quiero que diga, va a venir el pastor tal día y pon la foto ahí. Llegue sin previo aviso. Es que ya los jóvenes ya no quieren compromisos, pero ahorita dice, nos juntamos y a ver qué pasa, si nos entendemos. Ya esa mentalidad ya no la tienen que es para siempre el matrimonio. A ver, hermanos, ¿usted cree que aquí se casaría alguien con esas características? Para ver qué pasa. Le voy a decir algo. Escuchen, por favor, jóvenes. Aún
El noviazgo es para un compromiso de casamiento. Si no, es amistad. Punto. Así, hermanos. Ay, qué anticuado, pastor. Bueno, ya lo veremos en su momento. No son mis conceptos. Son los consejos de Dios para que nos vaya bien si queremos casarnos. Para tener la bendición de Dios. Y es que ahora la mujer no se da a respetar. La mujer no pone a veces condiciones a los varones. Se van a vivir con él así, sin la mujer no se da a respetar. ¿No? También la mujer ha tenido mucha culpa en eso. Se me están adelantando en la enseñanza. Pero está bien, está bien porque Dios nos va a hablar, hermano. Y la idea es que, no la idea, el deseo de Dios es que glorifique, que bendiga nuestras vidas para dar gloria a su nombre y decirle: gracias, Señor, porque me adviertes, gracias, Señor, porque me instruyes, gracias, Señor, porque veo tu amor aún en esas enseñanzas que son duras. Gloria al Señor, hermanos. Reitero, aún en nuestra sociedad, hermano, hay un desprecio para el matrimonio. Ha dejado de ser un sueño, una ilusión para muchos jóvenes. La fidelidad, gracias, hermanita. La fidelidad, hermanos, como una virtud, es algo importante hoy, sumamente importante en el corazón de la sociedad. La desean, pero ya para mucha gente no le importa. La pureza sexual, hermano, es una virtud. Para el mundo no, para nuestro Dios sí lo es. La pureza sexual ha llegado a ser menospreciada, hermano, en nuestra sociedad. Es más, hasta ridiculizada, ¿sabe? Para quienes no conocen al Señor, obviamente. ¿Qué me dice de la virginidad y el santificarse, hermano? ¿Será algo que la busque la juventud de hoy? Hermano, ha dejado de ser una virtud en nuestros días. Por el contrario, se toma como algo anticuado, como algo ridículo, como algo retrógrado para ignorantes. Esa es la sociedad. ¿Mande? Así es. Uy, ¿cómo? ¿Cómo que te guardaste? Chicas fresas. Pues no sé si sea fresa, pero pues no lo sé. ¿Sabe? Es una virtud que Dios honra, que Dios bendice. Hermanos, para el Señor sigue siendo una virtud el guardarse. Amén. Y Él la bendice grandemente, hermanos, en la vida matrimonial. Perdónenme. Para muchas personas, hermanos, y en el tiempo antiguo, el cuerpo solo era un órgano biológico, un organismo biológico. Para mucha gente en nuestros días sigue siendo eso. Ah, es mi cuerpo, pues sí, voy al doctor, voy al gimnasio, pero ¿yo puedo hacer con mi cuerpo? Y cuando yo quiera y con quien yo quiera. Para mucha gente, reitero, es un organismo biológico meramente, el cual usan conforme a sus pasiones. Para nosotros, los creyentes, el cuerpo es un miembro de Cristo Jesús. El templo, hermano, es morada, nuestra alma es morada del Espíritu Santo y le pertenece al Señor y no a nosotros. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Ya no nos pertenece. Dice la Escritura, 1 Corintios 6:15, hermanos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién, hermano? De Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? La respuesta es evidente. De ningún modo. Si hubiéramos sabido esto antes, hermano, muchos de nosotros.
Por esta razón es que el creyente nunca usa su cuerpo para deshonrar a Dios. El Señor hizo nuestro cuerpo y somos morada de Él. Por ello es que como creyentes solo debemos tener una reacción a la tentación sexual. ¿Cuál debe ser nuestra opción única, hermanos? Huir. Vámonos, hermano. Ahí está José, ¿no? Vámonos. Ay, que me quitó la ropa, no me interesa, yo me santifico y pues es que así fue, literal, hermanos. Fue difamado y todo, pero él se mantuvo firme y el Señor lo honró. El Señor lo bendijo. Y todas las decisiones que ese hombre tomaba eran ¿qué? Prosperadas, bendecidas por Dios, ¿no? Huir. 1 Corintios 6:18, hermanos. ¿Qué dice, hermano? Dice en el mundo más claro, ni la del Himalaya, hermanos. Mire, huir de la fornicación. No es una invitación, no es una sugerencia, es un mandato. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Resumiendo hasta aquí, hermano, Jesús dice a su audiencia: ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? En otras palabras, a lo largo de los años se les ha enseñado que no deben adulterar. Pero veamos, hermanos, ¿qué les dice ahora Jesús en el verso 28? Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera, ¿quién es cualquiera, hermano? Cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué, hermanos? Para codiciarla, ya adulteró en ese momento con ella. ¿En dónde? En su corazón. Con ella en su corazón. Dice, pero yo os digo, Jesús está mostrando, hermano, su autoridad. Está poniendo su palabra, su autoridad misma por encima de la interpretación de la tradición de los judíos, de los escribas y fariseos. Ustedes han dicho esto, pero yo digo esto. Yo soy el Señor Jesús. ¿Y qué dijo? Que cualquiera que mira. Esto es importante, hermano. Aquí mirar es un proceso continuo de observación. No es una mirada casual o involuntaria, es voluntaria. ¿Sí? Es observar de manera intencional y repetida una y otra vez, con un propósito, hermano. Ahí lo dice, ¿cuál es? Codiciar. Codiciar, poner en el corazón, hermano, o poner el corazón sobre, significa. Es anhelar algo fuertemente, ansiar, desear. Jesús está hablando, hermanos, de que aquel hombre que mira para satisfacer sus deseos perversos, ¿a eso se refiere el Señor? Es como el hombre que en nuestros días busca la oportunidad para ver cosas inadecuadas en el celular. Es el hombre que busca programas de televisión con toda intención que él desea ver. Es la persona que busca películas con temas afines al tema que estamos tratando para satisfacer sus deseos perversos y pecaminosos. Quien actúa de esa manera, hermanos, o quien mira de esta manera a otra persona, dice Jesús, aunque no haya cometido el acto mismo físico, ya adulteró con ella. ¿En dónde, hermanos? En el corazón. Por supuesto, esto, hermanos, implica también a quién cree. La otra parte, pero está hablando Jesús de hombres. El hombre que mira a la mujer. Implica también palabra para la mujer, por supuesto. A las mujeres, hermano,
Es cada vez más evidente que el pecado en el área íntima ha ganado terreno a pasos agigantados en el corazón de las mujeres, ¿no es cierto? Es una realidad ver mujeres. No me acuerdo ayer quién me decía. Y las mujeres me decía. Es algo tremendo. Cómo se conducen, cómo hablan y lo que hablan y lo que hacen. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. No es la mirada con lujuria la que ocasiona que el hombre peque. El hombre peca de esta manera porque su corazón es pecador. El corazón es el que lleva al anhelo. Lo leímos hace un momento. Dice un comentarista lo siguiente: Jesús no está hablando de la exposición inesperada e inevitable a la tentación sexual. Cuando un hombre ve a una mujer vestida de forma provocativa, sin duda Satanás tratará de tentarlo con pensamientos de lujuria. Pero no hay pecado si la tentación se resiste y la mirada se vuelve hacia otra parte. Fue lo que no hizo David en su momento, hermano. Fue lo que no hizo. En su momento no lo hizo, hermano. Samuel, segundo libro de Samuel 11:2. Segundo de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó, ¿quién, hermanos? David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué hizo? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy ¿qué, hermanos? Muy hermosa. David no fue culpable por mirar a Betsabé bañándose cuando pues caminaba, salió, se despertó y ahí estaba y la miró. Hasta ese momento no tenía él algún problema. Él pudo haber dejado, no podía dejar, o sea, tenía que cerrar los ojos o caminar a ciegas para no ver. Paró y ahí estaba. El pecado de David tuvo en su, llegó, hermanos, o estuvo en su insistencia de mirar y caer de modo voluntario a esa tentación. Él pudo haberse alejado de ahí, ¿no es cierto, hermanos? Pudo haber, era decisión de él, pudo haberse alejado de ahí para no mirar y quitar de sus pensamientos, escuche esto, hermanos, varones, y quitar de sus pensamientos todo deseo perverso y pecaminoso, pero no lo hizo. No lo hizo. Sigue adelante en el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. O sea, no solo, hermanos, no detuvo, no contuvo, no quitó sus pensamientos que le vinieron en ese momento, ni tampoco sus deseos perversos, sino mandó a alguien, envió a alguien a preguntar por ella. Ahí ya avanzó en su pecado. Ya le dijeron quién era, dice el verso 4, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó, ¿sí? Es decir, tuvo un proceso de limpieza y de su inmundicia, y se volvió a su casa. Dice el verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Oye, ¿qué crees que pasó? ¿Qué vamos a hacer? No, bueno, yo me imagino que... ¿Pero cómo? No es posible. ¿Por qué te descuidaste tú? La mujer que me diste. No, ni siquiera se la había dado el Señor. No se la había dado.
Él la tomó, él dijo, la mandó traer. Hermano, las consecuencias usted las conoce porque conoce esta historia, ¿no es cierto? Las consecuencias del pecado del adulterio son muchas. Hoy en día lo vemos, hermanos. Tristemente lo vemos. Pero aquí las consecuencias son evidentes. Vamos a armar las consecuencias. Homicidio. Antes de todo eso. Sí, está bien, pero a ver, vamos a tratar de hacer una secuencia cronológica. Tramó en su corazón. Codicia. Tramó en su corazón. Él se levantó, ¿no? ¿A qué se dedicaba David? ¿Rey? ¿Era hombre para estar en batalla? Estaba dormido. Bueno, a lo mejor descuidó su trabajo, ¿no? Su labor. Posiblemente, ¿no? Abandonó su deber. Por un momento. Antes menciona que eran tiempos de guerra. Así es. O sea, Los jefes iban con el ejército. claro. ¿Usted cree, hermano, hermana, que abandonó su deber? De entrada. Después salió, vio, ¿y qué? ¿Cuál es el siguiente pecado? Con lujuria. La lujuria, la codicia. Y después, ya van dos. Lascivia. Sí, va inmersa en ese deseo, ¿no? ¿Y después qué sucedió? Con su urdió plata. Usó su poder para mover a la gente y mandar a alguien. A ver, esa mujer que estaba allá, ¿quién es? Investígame. Pero ella pudo haber dicho que no, o era una ley. No, pues era el rey. Pues era el rey. Pero bueno, y si hubiera sido una mujer temerosa de Dios, ¿quién sabe qué hubiera pasado ahí? Realmente, Posiblemente el Señor lo hubiera... la Escritura, seguro que sí. La Escritura no nos dice más, hermano. No quisiera yo especular. Vino el adulterio, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro pecado? Empieza a pensar mal. A Ya le dijo, tengo un bebé en el vientre. ¿Qué más? Pues empieza a tramar. de más pecado. Planeó más pecado. ¿Cómo? El engaño. Engaño, manipulación, ¿no es cierto? Ocultar la verdad. Le decía ella que mintiera. Planeó, así es, planeó, manipuló a varias personas. Y él hizo un plan. ¿Cuál fue el plan, hermano? Hijo, se va a enterar el esposo, ¿no? Él pudo haberlo matado, es el rey. Y sabe, ese hombre, Urías, por lo que se ve, lo poco de él que se habla, era un hombre fiel al reino, hermano. Un hombre fiel. Intentó el rey querer despejar su mente o distraerlo en otras cosas. Bueno, hasta lo emborrachó. ¿No es cierto? Y para que fuera con su esposa y tuviera relaciones y dijeran que era de él, pero no hizo eso. O sea, se mantuvo fiel y todavía hasta dijo, no, estamos en guerra y cómo voy a estar yo descansando en mi casa. Parafraseando, hermano, y dijo, era un hombre fiel a su misión. Y cayó en asesinato. En esa planeación, usted sabe, mándenlo hasta el frente donde está lo más duro. ¿Y ahí qué hizo? Tristemente lo mataron, murió, hermano, asesinado. Segundo de Samuel 11:27. Y pasando el luto de su esposo, ¿sí? Que había muerto, envió David, de su esposo de Betsabé, envió David y la trajo a su casa. ¿A quién? A la mujer. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Por supuesto, hermanos. Qué lección para nosotros, hermanos. Es una lección tremenda, hermanos. Note cómo el pecado siempre empieza cuando un mal pensamiento se siembra en el corazón o en la mente de una persona. Vino adulterio, vino mentira, vino asesinato, se involucra incluso hasta otras personas, ¿no es cierto? Ay, no le vayas a decir que me viste con otra persona. ¿Cómo? ¿Y si esa mujer es de Dios? ¿Lo va a callar?
Primero va y le va a exhortar y va a hablar con ella o con él. Oye, ¿cómo crees? No es correcto. Y hubo consecuencia con el bebé. ¿Qué le pasó? Murió. El Señor no le permitió la vida. Porque así lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Posiblemente porque fue concebido en pecado. No, yo no lo sé, hermana, en estricto sentido, a la luz de la palabra, pero en la soberanía de Dios Él decidió. Y no fue injusto con él, porque ese niño, a mi entender, está con el Señor, a mi entender, ¿no? Pero fue una lección para él, porque usted sabe cómo sufrió. En los Salmos se expresa cómo se moría David, hermanos, por su pecado. Muy tremendo, hermanos. Muy tremendo. El adulterio, hermanos, algo muy grave a los ojos de Dios, aún sin llegar a consumarse el acto. Es lo que está enseñando Jesús. Es tan grave que Jesús afirma algo muy fuerte para quien cae en este tan grande y grave pecado. Verso 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer, hermano? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, uno de ellos, y no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? ¿Qué significa esto, hermanos? Y luego dice el 30, hermanos, dice, y si tu mano, ¿cuál mano? La derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? Al infierno. ¿Por qué habla de ojo derecho y mano derecha? Vamos a explicar eso, es importante, hermana. Sí, hermana. Rápidamente, tuve una compañera que su esposo le fue infiel con otra señora que era casada, y el esposo de la señora los cachó y le disparó al varón de mi compañera, el esposo de mi compañera, y lo dejó cuadrapléjico. ¿Qué fue? Después la familia tenía que estarlo atendiendo. Trajo muchas consecuencias. Por no dar un miembro. Qué triste. Y Qué triste. al final de cuentas, su misma familia terminó matándolo porque él ya no podía moverse para despojar a su familia de sus Las consecuencias de un pecado que inició en un pensamiento y que ese pensamiento no se radicó de nuestra mente y nuestro corazón y que no se hizo nada por ello. Qué triste es a lo que se llega, hermanos. Hay miles de historias acerca de este tema. Este es impactante, hermanos, la de David. Porque era un hombre. conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué trae esto a nosotros, varones? ¿Quién me dice, varones? Todos podemos caer. Sí. ¿Qué más trae a nosotros? ¿O qué debe de traer eso, hermanos? Que se cuiden de no ¿Eh? caer, que se cuiden de no caer. Debe traer temor. De sal. Varones. Es que no hablan los varones aquí en Acapulco. ¿Qué pasa con ustedes? Mano. Lo que está diciendo Jesús ahí es que basta con dar el primer paso. Sí. Debemos de cuidar el primer paso, porque dando el primer paso, los siguientes casi vienen por consecuencias de no. Claro. Vieron el tema ayer las mujeres de no tener dominio propio, por lo que Claro. cierra los versos de Gálatas. Sí. Cierra todo eso porque es súper importante. Por supuesto. Bien, hermano, así es. Pero yo me refería, está bien lo que dice, por supuesto, hermano. Pero yo me refería, si esto sucedió con David, ¿qué genera en nosotros, hermanos? Ya lo habían dicho las hermanas. Debe de haber temor, un temor en verdad muy fuerte en nuestro corazón como varones de Dios. De Dios. Amén, hermanos. Amén. Estaba viendo unas estadísticas que esto está dándose de tal suerte o de tal manera en las iglesias. En las iglesias, Iglesias con pastores. y
Usted debe cuidarme a mí y yo le voy a cuidar a usted, hermano. ¿No cree eso? ¿No cree que eso sea pertinente? Por supuesto, por supuesto, hermanos. Es algo muy grave y debe de traer temor a nosotros y cuidar de que no estemos seguros en nosotros mismos, hermano. Porque debemos de cuidar, el que se siente seguro debe cuidar de no caer, hermanos. Dios es omnisciente y omnipresente. A veces el que piensa que pues nadie te ve o nadie lo vio, pero Dios no puede ser burlado y hay consecuencias delante de él. Muy tristes, hermana. Hablando de enfermedades, hermana. Hablando de enfermedades, muchas cosas muy tristes, aún con los hijos, hermanos. Aún con los hijos. De por vida. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos habla al corazón a través de su palabra. Bendito sea su nombre, hermanos. Por eso es bendita su palabra, hermanos. Porque Él sabe lo que necesitamos y es esa lámpara a nuestros pies, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Ama a sus hijos, ama a su pueblo y nos advierte. Como amamos a nuestros hijos y no quisiéramos verlos caer. El padre y la madre ama a su hijo tanto que no quisiéramos verlos caer, porque van a sufrir. Por eso nosotros les damos consejo, el consejo que viene de la palabra de Dios, hermanos. Yo no seré un padre si no le advierto a mis hijos. ¿Qué vas a comentar, Sí, Mari? quería comentar algo importante que quizá nosotras como esposas o como mujeres digamos, no, pues yo no voy a serle fiel jamás a mi esposo o es más, ni tengo esposo, ¿no? Pero creo que una parte importante de nosotras como hijas de Dios, hermanas, está en nuestra vestimenta y en lo que vestimos. Hoy leía, dice Pedro, que nos debemos de adornar como hijas de Dios, ¿no? O sea, como hijas de Dios, nuestra vestimenta no es por lo externo, sino de lo interno nace lo externo, o sea, de lo que yo pienso, de lo que yo tengo en mi corazón hacia Dios, de esa manera visto. Y el hecho de vestir nosotras, hermanas, de una manera correcta, estamos cuidando también a la iglesia, en este caso a nuestros hermanos varones. Así es. Y creo que debe de ser algo que debemos de tener conciencia. Creo que tienen muchas ansias porque se me quieren adelantar. Pero así es una realidad. Dios habla a su iglesia, hermanos. Y precisamente vamos para allá. Entonces, hermanos, por supuesto que Jesús está hablando en sentido figurado, hermano. Imagínese. O sea, imagine cómo andarían las personas en la calle, en el mundo, hermano. Y note algo, hermano. El Señor habla del ojo derecho y habla de la mano derecha. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el ojo derecho y la mano derecha? ¿Puede estar relacionado con la autoridad? No en este sentido, en el contexto no es ese, pero hay algunos versículos que pueden estar relacionados con poder y autoridad. Sí, en este contexto no. ¿Alguna idea, hermanos? ¿No? Ok. En aquel tiempo, hermanos, en los tiempos de Jesús, se pensaba, pensamientos que eran de esa época, que el ojo derecho tenía una mayor capacidad que el izquierdo. En aquel tiempo también se pensaba que la mano derecha era mucho mejor que la mano izquierda. En nuestros días, claro, los que somos diestros, para nosotros en cuanto a utilidad, ¿sí? Pues lo más importante, repito, en cuanto a utilidad, no es que, ay, quítame esto y no pasa nada, no. O sea, en cuanto a utilidad, porque es la que más usamos, ¿no es cierto? La persona zurda, ¿hay otro nombre para decir zurdo? Creo que no, ¿verdad? Es correcto, entonces, la persona que no es diestra, sino zurda, para ella va a tener un valor funcional más grande su izquierda que la derecha.
En ese sentido, hermano, el Señor Jesús está diciendo que aun si aquellas cuestiones que son más valiosas para nosotros nos estorban para tener santidad y nos influyen para caer en pecado, las hagamos a un lado. Aún las cosas que tengan más valor para nosotros. Es en ese sentido, un valor especial en aquel tiempo. El punto es, hermano, que Jesús habla del ojo derecho y de la mano derecha a su audiencia porque eran partes muy valiosas en la creencia y la cultura de aquel tiempo. Lo que el Señor estaba planteando en esta porción del Sermón del Monte es que debemos estar dispuestos a renunciar, hermano, a cualquier cosa o cualquier persona que sea necesario para cuidar nuestra santidad ante Dios. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Renunciar a cualquier cosa, hermano. Incluso a nuestras posesiones más valiosas. Si eso nos ayuda a protegernos del mal y de la tentación para no pecar contra Dios. En otras palabras, nadie es más valioso, hermano. Nada es más valioso, ni nadie, ni nada, que santificarnos ante Dios. En la vida de usted y la mía como creyentes, esto tiene un valor muy grande, el santificarnos ante Dios, el perseverar en ello, el guardarnos. Eso es de un sumo valor, de preservar nuestra santidad, hermanos. De preservar, hermanos, el apartarnos del pecado. El Señor está poniendo gran énfasis y prioridad a vivir justa y santamente, porque si perseveramos en ello, hermanos, es muestra, hermanos, que somos salvos. Si perseveramos en santificarnos, es muestra que usted es un hijo o una hija de Dios. Si usted está batallando y ganando al pecado, es muestra de que usted ha nacido de nuevo. El incrédulo no lucha contra el pecado. Al contrario. Al contrario, hermanos. El creyente no dice venga. El creyente dice Señor, ayúdame, dame fortaleza, Señor. No, en tu nombre, y sigo adelante. Y si caemos, ¿qué, hermanos? Él nos levanta, pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a Dios y pedirle en su misericordia que nos limpie. Pero eso es cada vez menos, debe ser cada vez menos. Eso se llama santificación, hermanos. El Señor, hermano, está poniendo gran énfasis, reitero, en vivir santa y justamente, santa y justamente, porque si perseveramos en ello, mostramos que somos salvos, y si por el contrario, hermano, alguien vive practicando este pecado, muestra que no es salvo, y por tanto va camino a condenación. Mateo 18:8, vamos rápidamente ahí, hermanos. Mateo 18:8 y 9, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, otra vez que dice, hermanos, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, hermanos, la vida eterna, cojo o mango, en sentido figurado, claro, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Por ello, hermanos, cualquier cosa que moralmente, hermanos, o espiritualmente pretenda influir en nuestra vida, pretenda seducirnos, hermanos, para caer en pecado, huyamos, neguémonos, alejémonos en cuerpo, hermano, pero también en nuestro pensamiento de todo ello. ¿Saben cuándo? Al momento. Al momento en que algo, hermanos, intente seducir nuestra alma, nuestros pensamientos, en ese momento se acabó. Vámonos, hermanos. Vámonos. Huyamos. Perdón, hermano. Ah, sí, el avisado, dice la Escritura. Ya nos está avisando el Señor, que hay grandes consecuencias.
Huir, hermano, vámonos. El mensaje del Señor es que tratemos la tentación y el pecado de manera radical, hermano, inmediata. No demos tregua a él, porque nos puede despedazar. No demos lugar a ello. Nada de que, ay, qué amable mi secretaria, mira, me deja cositas aquí. Qué amable mi compañero de trabajo, que me da regalitos, me deja un detallito, me deja recaditos. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Que se los lleve a su esposa, que se los lleve a su mujer, a la que le lava su ropa. Hay mucho malandro así allá afuera. Que Dios guarde a nuestras hijas y a nuestros hijos. Amén, hermanos. Cortar de tajo. Mande. Cortar de tajo ese tipo de insinuaciones. Cortarlas, hermana. Cortarlas. Eso se da en todos lados, hermano. Es la vida diaria. De a ver quién cae. Así. Tristemente muchas que creen. Sí, hermanos. Concluimos, hermanos. No que iba a hablar de la mujer, pastor, pues aquí vamos. Aquí es la conclusión. Ciertamente Jesús, hermanos, hace referencia a un pecado grave, un pecado que Jesús menciona como acto de hombres. Sin embargo, hermanos, sabemos que en nuestros días, ¿qué está aconteciendo, hermanos? No es un pecado exclusivo de hombres, sino también ¿de quién? De mujeres. La mujer no está exenta, hermanos, porque también son susceptibles a miradas lujuriosas. Y no solo eso, sino también a iniciar a los hombres a la lujuria. Una mujer sin Cristo es mujer. Hijo, hermano. ¿Sabe qué pasa? Hacen caer al hombre como un bocado. Lo engullen así. Y estos movimientos feministas, pastor, están distorsionando la visión de las mujeres. Es lo que quiere Satanás, hermano. La mujer, cuando Jesús vino a la tierra, hermanas, vino a vindicar, vino a poner en su nivel, en su lugar justo y correcto a la mujer, a ponerla en la importancia que la mujer tiene para Dios, que es la misma importancia que la que nosotros tenemos. Él vino a dignificar a la mujer, porque antes eran objetos. Ya hablaremos del divorcio, porque pues antes se divorciaba que no sabía cocinar, o que le hacían el primer guiso con un chile que parecía que echaba fuego de la boca, y el esposo pues recién casado, ay, qué rico está, sírveme más, amor. Me contaron, he oído que así pasó, Le pasó a un primo. Sí, hermanos, así está la vida, así está la sociedad, pero gracias a Dios por la palabra. ¿Alguien conoce a Arthur Pink? ¿Ha oído? Hermanos, lo que llegue a sus manos de ese hombre de Dios. ¿Cómo se escribe? Arthur Pink. Arthur, P de papá, I-N-K. Él fue un pastor inglés, hermanos. Pastor en una congregación allá en Inglaterra. Fue teólogo, fue evangelista, hermanos. Fue predicador, obviamente, misionero, un erudito. Fue escritor erudito bíblico. Él dijo lo siguiente, hermano. Y ahorita voy a hacer una aclaración. Él dijo lo siguiente: si la mirada lujuriosa es un pecado tan grave, entonces quienes se visten y exhiben con el deseo de que las miren y las codicien, no son menos culpables, sino tal vez las más. En este asunto no solo es muy frecuente el caso de hombres que pecan, sino de mujeres que los
los tientan al hacerlo. Qué grande debe ser la culpa de la gran mayoría de señoritas, así lo escribe, modernas, que de modo deliberado tratan de despertar pasiones sexuales en hombres jóvenes. Jóvenes sí. Y aún, y dice, y cuán mayor es incluso la culpa de la mayoría de sus madres, así lo dice él, por permitirles que se conviertan en tentadoras lascivas. Fin de la cita. La nota que le quiero aclarar aquí, hermano, es que este hombre murió en 1925. Podemos darnos idea de cómo estaban las cosas, ya él cómo las percibía aún en aquellos años. Conservador. Ay, los años 20, ¿no? Pastor, pero en el mismo libro de Proverbios habla de la mujer. Como un bocado es el hombre cuando calla, hermana. Así. Cuidémonos. Entonces, podemos ver lo grave, hermanos. Que ya era las personas provocadoras en cuanto a lo que él se refiere, jovencitas. Porque para un adulterio se requieren 2 personas. ¿No? 2. ¿Están de acuerdo? Que estén de acuerdo. Sí, claro, es voluntario. Vemos ya lo grave que estaba en aquel tiempo. ¿Qué podemos decir ahora, hermanos? Reitero, 1925, ¿qué podemos decir hoy? Y ve algo muy importante. ¿Responsabilizaba a quién? A las madres. Hoy, en estos tiempos, hermanos, yo responsabilizaría, y esto también es para mí, yo soy responsable junto con mi esposa del vestir y del conducirse de mis hijos. Somos responsables como padres. Y no es venir con la falda hasta acá, yo no creo eso, porque para el Señor lo más importante es el corazón. Pero hay algo maravilloso, hermanas, la guía del Santo Espíritu de Dios. Esa guía nos dice y les dice a ustedes, incluso a los hombres, cómo vestirse. ¿Sí o no, hermanas? Me decían unas hermanas, ya, pastor, ya. No, qué bueno que no nos conoció antes porque nos vestíamos de otra manera. Gloria a Dios que ya no es así. ¿Quién las guió? El Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por esto, porque es un peligro. Es un peligro, hermanos. Hermanos, santifiquémonos. Amén. Santifiquémonos. Si hemos cometido pecados, hermanos, confesémoslos al Señor. Huyamos de la tentación, del pecado, de cualquier cosa que nos lleve a pecar, hermano. Pero sobre todo, hermano, este pecado, tanto hombres como mujeres de Dios, hombres como mujeres de Dios, debemos hacer un pacto siempre continuo con Dios acerca de nuestros ojos. Y no solo de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestros pies, de todo nuestro ser. ¿Quién lo hizo así con sus ojos, hermanos? Job. Job hizo un pacto con Dios de no pecar con sus ojos, de no mirar a la Virgen, así lo menciona la Escritura, hermanos. Job determinó con antelación, hermano, guardarse haciendo un pacto con sus ojos para no mirar a la mujer que pudiera tentarlo. Y mire, hermanos, por algo ese hombre fue descrito en el libro que lleva su nombre como un hombre maduro, recto, temeroso de Dios, ¿y qué? Y apartado del mal. Y Dios lo bendijo, y Dios lo sostuvo en el tiempo más difícil de su vida, en las cosas más, en el tiempo de aflicción más duro para él. Era un hombre apartado del mal. Si nos forzamos a abandonar toda circunstancia, hermanos, que nos seduzca, que nos lleve a pecar,
estaremos mostrando, hermanos, tomando lo que hemos estudiado hasta ahora de las bienaventuranzas, seremos hombres y mujeres bienaventurados. ¿Sabe por qué, hermanos? Por el hecho de que al santificarnos y desear llevar una vida recta, estamos mostrando que somos hombres con hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de lo correcto, de lo justo, a los ojos de Dios, hermanos. Eso viene del corazón. Ese deseo de agradar a Dios viene del corazón. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios, hermanos, y de someter nuestra carne, viene de Dios, del alimento que recibimos de Él, hermanos. Amén, hermanos. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en nuestros corazones. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Salvador, que hoy podemos saber que por Él podemos ver, tenemos luz. Por Él tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos lleva adelante con fuerza para luchar contra el pecado, para luchar contra nuestra carne. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por confrontarnos. Ayúdanos, Señor, haznos sensibles a todo peligro, a toda tentación, Señor, que pretenda llevarnos a pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos, de hermanas, de jóvenes. Fortalece a nuestros hijos, Señor. Guíalos con tu palabra. Pero también, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor. Conoces nuestras vidas, conoces si hemos caído, conoces nuestros actos, aún nuestros pensamientos. Nada te es oculto, Padre. Hoy clamamos a tu ayuda, Señor. Límpianos, Señor, para presentarnos limpios ante ti, Señor. No permitas, Señor, que caigamos en tentación. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos del maligno, Señor, para no pecar. Oramos como lo hacía el salmista, Señor. Aparta nuestros ojos, Señor, que no veamos vanidad. Avívanos, Señor, en tu camino. Confirma tu palabra, Señor, por favor, en nuestros corazones, en aquellos corazones de quien te teme, Padre. Bendice a tu iglesia, sigue obrando, Señor, en nosotros, Señor, porque vendrás por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia, Señor, que se purifica, Señor, a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos, llévanos en tu paz, Señor, y permítenos, Señor, deleitarnos nuevamente aquí en exaltarte y en escuchar tu palabra el próximo domingo, por favor, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.